La narrativa y la ilustración convierte cada dibujo en una historia poderosa. Al capturar emociones y mensajes visualmente, puedes conectar profundamente con el espectador y dejar una impresión duradera. Hoy veremos cómo podemos contar una historia a través de dibujos y cómo utilizar elementos visuales para transmitir estos mensajes tan poderosos en el arte. Primero que nada vamos a explicar qué es la narrativa en la ilustración. Básicamente es la capacidad de contar una historia o transmitir un mensaje a través de imágenes, que por ejemplo a diferencia de la literatura, donde usamos palabras para contar una historia, en la ilustración usamos elementos visuales como composición, color y detalles para crear una narrativa. Aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, esta ilustración no solo presenta una escena visualmente atractiva, sino que también sugiere una historia o mensaje. Cada elemento visual, desde los personajes hasta el entorno, contribuye a la narrativa general. Este dibujo fue creado a partir de una persona que me pidió que lo hiciera, que es un personaje de esa persona y su historia detrás. Y este personaje también está conectado con mi personaje, es toda una historia en conjunto. Les quiero contar un poco el trasfondo de esta historia o de la escena en sí del dibujo para que entiendan un poco lo que está sucediendo. Bueno, tras la muerte de la hermana de este personaje y el ataque a su aldea, él es rescatado por una mujer quien lo lleva a su templo para entrenarlo y finalmente adoptarlo. Él, inicialmente solitario y afligido, encuentra compañía en su madre y en sus nuevos amigos. Descubre sus poderes y entrena para poder dominarlos. Sin embargo, su vida se vio un poco afectada por la muerte de sus amigos y un nuevo ataque a su academia, ya que cuando era pequeño también atacaron su pueblo, causando la muerte de su hermana. Y de hecho, estos mismos atacantes o los causantes de esto eran los mismos que habían matado a su hermana. Entonces, tras la pérdida de su madre y de uno de sus amigos, él continuó su camino solo, llevando consigo las enseñanzas de su madre adoptiva y reflexionando sobre la vida. Ahora, la escena del dibujo nos muestra la perspectiva de este personaje cuando mataron a la madre adoptiva. Después de ver cómo ella peleaba con los causantes de las muertes, él solo miraba lo que sucedía, ya que la madre no lo dejó arriesgarse a pelear, pero el último corte causó la muerte de su madre, llegando una gota de sangre en la mejilla de este personaje, haciendo que se descontrolara al ver a su madre agonizando hasta fallecer. Esta es la escena que vemos en el dibujo y no es mía esta historia, el dibujo sí, pero la historia no, pero quería compartírselas porque me parece muy buena y tiene mucho que ver con la narrativa y la ilustración, como el dibujo tiene una historia o un trasfondo detrás. Como por ejemplo también fue el caso con el dibujo que les mostré hace unos videos atrás, y ya les hablé de esto antes y ya se los mostré. Este dibujo que es el que ven en pantalla, donde están estos personajes, que si no vieron de qué trataba la historia de este dibujo, vayan a ver el video pasado, pero en resumen, mi personaje tuvo una vida pasada donde peleó con su mejor amiga, la cual la traicionó y terminó en la muerte de ambas por culpa de la misma venganza. Mi personaje, que es el que actualmente conocen, renació en otra vida como una espada que puede adaptar su cuerpo a un humano y conoce a este mismo personaje que les mostré antes y emprenden un viaje juntos en aventuras, en batallas, peleando contra diferentes criaturas, personas, villanos. Pero este dibujo nos muestra todo un trasfondo detrás de los últimos momentos de su vida pasada, y ella soñó esta escena y no entendía qué era lo que sucedía, no entendía quién era ella y no estaba completamente perdida sin saber qué sucedía en ese sueño, sin saber de qué se trataba esta situación y por qué le dolía tanto el corazón al recordarlo. Pero como pueden ver, ambos dibujos tienen una narrativa y una historia detrás. Es por esto que los usé como ejemplo para este video. Ahora, hay varios elementos claves que se pueden usar para contar historias en los dibujos. Los personajes son el elemento más clave que puede haber en un dibujo, porque son como el corazón de cualquier historia. Ya sea la expresión en las posturas o las mismas acciones, revelan mucho sobre la trama y los conflictos.
Otra cosa muy importante también es la composición. La composición es como la forma en que colocas los elementos en tu ilustración. Y esta misma guía la vista del espectador y puede sugerir la secuencia de eventos. El color y la luz también es algo muy importante en esto, ya que los colores y la iluminación pueden dar atmósferas específicas y dar como un tono a la ilustración o la historia. Por ejemplo, los colores cálidos dan como una atmósfera alegre, aunque no siempre, pero casi siempre es lo que suele demostrar. O los colores fríos, que pueden dar una sensación de melancolía o misterio, como el dibujo que están viendo ahora. Y estos son los elementos claves que hay en una narrativa en la ilustración. Y ahora quiero mostrarles un poco cómo se aplican estos elementos o cómo lo hago yo en mi proceso creativo. Primero hay que desarrollar el concepto, hay que comenzar con una idea, hacer una lluvia de ideas, ir de a poco creando una historia, una narración, o en vez de crear una historia completa, puedes simplemente pensar en un simple mensaje, una simple frase que quieras comunicar y piensa los personajes que quieren que los comunique o los escenarios que serán parte de esto. Una vez ya pensado todo esto, tienes que ver cómo ir uniéndolos, la idea con los personajes y el ambiente, ver qué ambiente quedaría bien con esta idea que estás pensando, o qué personaje, o qué expresión, o qué acción que esté haciendo, qué colores quieres usar, qué posturas, que dé como una sensación de lo que quieres demostrar en este mensaje o esta historia. Luego vamos ya con la idea toda pensada por completo, vamos con los bocetos y la composición. Hay que hacer siempre un boceto de un dibujo para ver cómo distribuir los elementos en la ilustración y experimentar con la composición y encontrar lo mejor para tu historia. El uso del color, ya después del boceto, empezar a hacer el dibujo y agregarle color y detalles. Va a enriquecer mucho la ilustración y hay que asegurarse de que los colores y estos detalles apoyen a la narrativa y el tono que desean transmitir en su historia y su dibujo. Y por último ya hay que revisar el trabajo y ajustar cualquier elemento que quizás no necesite estar en el dibujo o la historia, o agregar algo que también quieran o que les haga falta o que sientan que deben transmitir sí o sí, y van a ver cómo de a poco va a haber un cambio y una gran diferencia en cómo se percibe la narrativa y la ilustración, y cómo van logrando esto de a poco y va quedando una gran obra con una historia y un trasfondo detrás. En resumen, la narrativa en la ilustración es una herramienta muy poderosa para contar historias y transmitir mensajes a través del arte. Al usar personajes, composición, color y detalles de manera efectiva, puedes crear ilustraciones que no solo son visualmente atractivas, sino que también narrativas y significativas. Espero que este video le haya dado algunas ideas sobre cómo incorporar la narrativa en sus propios dibujos. Y si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse y dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Yo estaré respondiendo todos los comentarios que haya. Y eso es todo por hoy. Anímense a crear una gran historia dentro de un solo dibujo. Eso es todo, nos vemos.